Buenos días a todos. También agradeceros la presencia presencial y también remota en este último día de julio para escuchar la presentación del primer semestre, que como podéis ver, pues ha sido un primer semestre muy positivo para nosotros. El mensaje más importante, yo creo que del segundo trimestre o del conjunto de los primeros 6 meses del año es el nivel de actividad comercial, el nivel de crecimiento que yo creo que pues parece al menos un punto de inflexión en la actividad, acompañado sin duda de la fortaleza de la economía, pero también de nuestro, creo, muy buen hacer en estos 6 meses. Aquí veis algunos datos de la variación del crédito sano en lo que llevamos de año. Nos sube un 2,2% en 6 meses. Recordad que venimos de un entorno en que el crédito más bien ha estado cayendo o ha estado plano y, por tanto, crecer un 2,2% en 6 meses es una cifra notable, pero aún más notable es el 5,9% de crecimiento de lo que son nuestros recursos de clientes. En conjunto, luego lo veremos, tenemos un crecimiento en estos 3 meses de 38.000 millones de euros en números redondos entre créditos y recursos de clientes en un solo trimestre, lo cual es sin duda muy positivo. La nueva producción de crédito, en línea con esas tendencias, nos crece un 11% si comparamos estos 6 meses con los 6 meses del año anterior. Las suscripciones netas en productos de ahorro a medio y largo plazo nos suben un 26%. Por tanto, nivel de actividad, como decía, muy robusto. Al mismo tiempo, la morosidad la mantenemos en niveles contenidos, en ese 2,7%. De hecho, con una caída en el trimestre, a pesar de que hemos completado la alineación con los criterios más estrictos de la EBA en la definición de lo que es un activo moroso. Y algo que nos sorprende, porque es algo que mantenemos trimestre tras trimestre, una amplia liquidez, 167.000 millones, nivel de solvencia que nos ha permitido anunciar hace unos días y esta mañana anunciar que ya comenzamos con el cuarto programa de recompra de acciones que hacemos en este plan estratégico por importe de 500 millones. El resultado nos crece un 25% hasta los 2.675 millones y el nivel de rentabilidad se sitúa en ese 14,4%, definida como rentabilidad sobre fondos propios. No quisiera dejar de incluir en este resumen del trimestre algunos datos que son también datos, pero menos financieros y más cercanos a la realidad, que nos caracterizan como entidad. Estamos creciendo, estamos teniendo más actividad, pero lo estamos haciendo a nuestra manera, que, como dice la propia página de la presentación, es una manera diferente de hacer banca. Destacar algunos conceptos: la inclusión financiera. Estamos ahora ya presentes en 3.149 municipios en España. En lo que va de año hemos añadido otros 146 nuevos municipios, fundamentalmente cubiertos a través de nuestro servicio de autobuses móviles, los OFI-móviles. Tenemos en este momento una cifra de 382.000 cuentas sociales, cuentas básicas, básicamente cuentas sin comisiones para personas que tienen una situación económica difícil o al menos no boyante. La actividad de Microbank, la actividad que hacemos en microcrédito, tenemos el Microbank, que es un banco 100% filial de CaixaBank, el mayor banco de microcréditos de toda Europa, con además mucha diferencia. En el último año hemos hecho 194.000 operaciones. La característica de estos microcréditos, que normalmente financian o a personas físicas con bajos recursos o a pequeños emprendedores, hasta 10 empleados habitualmente, es que hay una relación directa entre nuestra concesión de crédito y la creación de puestos de trabajo, porque aparecen nuevos negocios o se pueden ampliar nuevos negocios pequeños de los que podemos visitar, comercios, otro tipo de pequeños negocios y con terceros que pueden comprobar precisamente ese impacto. Medimos la creación de puestos de trabajo en los últimos 12 meses, es de 33.500 puestos de trabajo solo a través del microcrédito, de Microbank. Evidentemente, la actividad de CaixaBank ayuda a la economía y también a la creación de empleo de una manera mucho más amplia. Las soluciones con impacto social, desde que han comenzado las subidas de los tipos de interés, hemos ayudado a 46.000 personas a través de novaciones,
hipotecarias, de créditos de tipo variable a tipo fijo, a través de refinanciaciones y a través de la utilización del Código de Buenas Prácticas Hipotecarios. Son ya 46.000 los beneficiarios. Afortunadamente hemos visto que con una economía robusta y con una situación de bajo apalancamiento de la mayor parte de nuestros clientes, el impacto de la subida de los tipos ha sido mucho más pequeño de lo que nos teníamos, pero en todo caso hemos estado ahí para ayudar a los clientes que lo han necesitado. Tenemos y mantenemos un stock de 10.000 viviendas sociales de nuestras 16.000 viviendas que tenemos en propiedad, con un programa, se llama Programa Impulsa, muy activo, no solamente para dar, digamos, cobijo a personas en muy buenas condiciones, sino también para ayudarles a salir de la situación comprometida en la que se encuentran. Y destacar una vez más nuestro voluntariado. En el mes de mayo hemos tenido el mes social, se han realizado más de 2.700 actividades, básicamente casi la mitad de la plantilla ha participado como voluntarios. También las cifras extraordinarias en lo que concerne a la formación profesional, que es tan importante para el futuro y el presente de este país, a través de CaixaBank Dualiza. Pero quizá las cifras que más destacan en este mes de junio es que hemos superado ya el objetivo que nos habíamos puesto de movilizar financiación sostenible. Nos habíamos puesto para todo este plan de 3 años un objetivo de llegar a 64.000 millones, como podéis ver. A final de este año, a final del 24, era un objetivo a 3 años. Hemos conseguido superar ya con 6 meses de antelación la cifra de 67.000 millones y, por tanto, vamos a cumplir con creces nuestro compromiso. Cuando vemos esas cifras financieras positivas, me parece muy necesario ver el reverso de nuestra actividad, que es que la realidad de esas cifras financieras supone también muchas cosas y muy positivas para la sociedad y para la economía. Entrando en el detalle de actividad, primero hacer un comentario sobre la economía. Tenemos una previsión en este momento de crecimiento del Producto Interior Bruto, del PIB, para este año del 2,4%. Ayer conocimos la cifra del segundo trimestre, fue una sorpresa en positivo respecto a las estimaciones que teníamos, con un crecimiento del 0,8%. Por tanto, ya sabemos que esa cifra estimativa de 2,4% se va a quedar corta, y ya decía ayer el Servicio de Estudios que están revisando esa cifra al alza. La realidad, si miramos los últimos 12 meses, el crecimiento de la economía ha sido del 2,9%, por tanto, es lógico pensar que la cifra del 2,4 vaya subiendo y se quede en algún punto entre el actual y ese 2,9, en algún punto intermedio. Pero, en todo caso, tenemos un entorno económico afortunadamente favorable en España, que destaca cuando lo comparamos con las economías del euro. En todo caso, la eurozona en media ayer publicaba los datos con un crecimiento del 0,3%, con lo cual también, quizá con la excepción de Alemania, que estuvo en negativo, pues la situación es al menos menos mala de lo que se había pensado hace algunos trimestres. El mercado laboral está ayudando mucho. Esto nos ayuda mucho a nosotros, evidentemente, en la demanda de crédito, pero también y mucho en la baja morosidad. Destacar la caída del endeudamiento, que podéis ver en esta diapositiva, tanto en empresas como en particulares, ya muy por debajo de los niveles de la Unión Europea, y las cifras extraordinarias del turismo, que evidentemente estamos viendo un impacto muy positivo en la economía española en estos últimos 2 años desde la recuperación de la pandemia. Bien, todo ese entorno económico supone un escenario positivo para nosotros para que crezca el negocio. Aquí veis las cifras de los últimos 10 años y particularmente la de los últimos 12 meses, con esa subida del 4% en el volumen de negocio, que, como veis, llega a una cifra ya más redonda de 2019. En realidad estamos hablando de millones de millones, el billón en la definición española o el trillón de volumen de negocio en la definición anglosajona, que hemos superado por primera vez en este mes de junio. Más actividad, más clientes vinculados, una altísima penetración del mercado y una cuota que está subiendo y que está ahora en el 25,4% si miramos el agregado del volumen de negocio. Por tanto, cifras muy positivas. Seguimos, lógicamente, también avanzando en acompañar a nuestros clientes en su digitalización y, por tanto,
Nuestras cifras son cada vez más relevantes en cuanto a clientes digitales, que se acercan ya casi a los 12 millones. Evidentemente, por nuestro tamaño y por nuestras capacidades digitales, somos con mucho líderes en número de usuarios y en número de clientes en España. Tenemos una penetración del 44% de los clientes que usan banca digital, usan la banca digital de CaixaBank, lo cual evidentemente nos hace tener una gran responsabilidad de darles buen servicio y también una gran satisfacción de tener el éxito de que estén con nosotros. Entrando en la producción de crédito, como podéis ver en la parte izquierda, el 32% de crecimiento entre primer trimestre y segundo trimestre, pero si tratamos ya de comparar los 6 meses de este año con los 6 meses equivalentes del año pasado, el crecimiento es de un 10,7%, quitando factores que pueden ser algo estacionales al comparar uno y otro. La vivienda nos crece también con mucha fuerza, con un 42,8%. Seguimos predominantemente concediendo hipotecas a tipo fijo. 2/3 partes de las hipotecas se están concediendo a tipo fijo y ante la perspectiva de mejores tipos de interés, pues lógicamente las hipotecas a tipo fijo también están bajando y por tanto siendo cada vez más atractiva. El consumo que nos crece ese 15%, en todo esto son cifras de nueva producción, y las empresas también nos crecen en un 2,3%. Si ahora traducimos esa nueva producción a lo que es el balance, el stock de nuestro crédito, en lo que va de año, como decía al principio, en estos 6 meses ya nos crece la cartera de crédito un 2,2%, en solo 6 meses, hasta 351.000 millones, destacando el crédito al consumo con un 4,4%, el crédito a empresas, que quizá es donde vemos más inflexión, y también el crédito a la vivienda, que está prácticamente plano después de caídas que para nosotros han sido importantes y para el sistema en general, pero que, como veréis ya en este segundo trimestre, de hecho, las cifras son de crecimiento. Quería hacer un pequeño análisis de detalle de la cartera hipotecaria, aunque en este momento, digamos, la preocupación mediática sobre la subida de los tipos existe, pero es algo menor que la que veíamos hace 12 meses o hace incluso 24, porque ya se ha producido y lo que estamos viendo es que los tipos empiezan a bajar y ya se ha movido el Banco Central Europeo y esperemos lo seguirá haciendo en los próximos meses. Nosotros tenemos una cartera que tiene el tipo variable el 62%, el resto tipo fijo. La mayor parte de las operaciones concedidas en los últimos 7-8 años se han hecho a tipo fijo y, por tanto, casi toda la cartera de tipo variable se ha originado antes del 2015. Eso supone que estas hipotecas estaban ya bastante amortizadas en media y, por tanto, que ante la subida de los tipos que tuvimos durante el año 2023, un impacto en el precio de las cuotas, el incremento medio de la cuota hipotecaria el año pasado fue de 90 euros al mes, que es una cantidad relevante, obviamente, pero que no ha supuesto para la mayor parte de nuestros clientes una dificultad que le lleve a no hacer frente a sus pagos. La buena noticia, y lo podéis ver en lo que es la evolución prevista de los tipos de interés del Euribor a 12 meses, es que el Euribor a 12 meses ya está bajando, está ahora en estos momentos en los niveles del entorno del 3,4 y los mercados señalan que a final de año estará algo por debajo del 3 y se irá acercando al 2,5% a final del 25. Por tanto, lo que entramos ahora es un ciclo en que las hipotecas se van a repreciar a la baja y, de hecho, ya se están repreciando a la baja y tenemos en ese aspecto pues, buenas noticias para nuestros clientes. Si paso a los recursos de clientes, como decía antes, el crecimiento ha sido muy relevante, ese 5,9% en 6 meses. Hay, es cierto, un cierto impacto estacional. En junio nuestros clientes reciben pagas dobles y eso hace que los saldos a final de junio siempre sean trimestralmente los más elevados, pero aún así tenemos una evolución muy favorable, tanto en lo que llamamos gestión patrimonial, que de nuevo habla más del ahorro a medio y largo plazo, fondos de inversión, fondos de pensiones y seguros de ahorro, que nos sube un 6,5%, y el resto de los recursos son recursos en balance, depósitos a plazo y vista, fundamentalmente, que nos suben un 5,5%.
Como veis, en lo que va de año, 37.000 millones de crecimiento de recursos de clientes, 37.000 millones como pasivo, pues es una, digamos, es una cantidad que supera con mucho a muchas entidades financieras, solamente el crecimiento que hemos añadido en este trimestre. Y como veis, lo hemos hecho no solo porque el mercado ha subido, la tasa de ahorro está en niveles elevados y eso evidentemente ayuda, pero además de eso hemos tenido un comportamiento en el mercado favorable y mejor que el resto del mercado, puesto que hemos ganado cuotas, como os decía, en lo que es fuera de balance, 30 puntos básicos en lo que llevamos de año, que es una cantidad muy alta para 6 meses, y también en la cuota de depósitos, 32 puntos básicos. Cuando vemos ahora ya los saldos de gestión patrimonial, vemos un crecimiento muy relevante del patrimonio gestionado de junio a junio, en los últimos 12 meses del 9,6%, y como podéis ver también las suscripciones netas en estos primeros 6 meses nos suben un 25,9% hasta los 6.400 millones, y aquí tenemos aproximadamente 2/3 partes en fondos de inversión y pensiones y una tercera parte en seguros de ahorro. Y como veis, con cuotas desagregadas en todos los capítulos positivas y mejorando en lo que va de año. Seguros de protección, donde incluimos el seguro tradicional de vida a riesgo y también todos los seguros de no vida, los seguros típicamente de salud, de auto y de hogar son los más relevantes. Tenemos una variación de las primas de seguro en estos 6 meses positiva de 10,9%. Mejoramos la cuota allí donde ya tenemos datos para calcularla, que es en vida de riesgo, también casi un punto porcentual en lo que va de año, llegando en el año, un 26,9%, y seguimos teniendo un negocio muy sano donde tenemos pues un buen equilibrio en todos estos productos de no vida entre salud, auto y hogar, con un éxito notable digamos, de la gama de productos MyBox que lanzamos ya hace 5 años y que hemos completado durante estos meses, entre otros con el MyBox Care centrado en la dependencia y el MyBox Jubilación para los autónomos, que sabéis que tiene un régimen fiscal diferente de beneficios a la hora de ahorrar para la jubilación, y por tanto hemos adaptado el producto especialmente también para ellos. Aparte de que la gama en su conjunto MyBox pues sigue teniendo una muy buena acogida con nuestros clientes. Un breve apunte de Portugal. BPI presenta los resultados y por tanto ellos darán todos los datos, pero no quiero dejar de recordar que BPI sigue creciendo. Crece, por supuesto, en resultados, con esa subida del 44% en el resultado de BPI hasta los 266 millones. Lo más notable, me parece, es de nuevo la ganancia de cuota de mercado, y podemos ver ya cuotas que se acercan al 15% en el caso hipotecario y que están ya claramente por encima del 10% y en muchos casos del 11% en otras partes del negocio. Este aumento de cuota en BPI es una característica que ha tenido de manera sostenida desde el año 2017, el momento en que tomamos el control, y además no solamente ha seguido aumentando cuota de mercado, sino que ha mejorado mucho su rentabilidad, su ratio de eficiencia, que como veis ya es inferior al 40%, y ha mantenido también unos niveles de morosidad extraordinariamente bajos. Por tanto, muy satisfechos. Portugal evoluciona francamente bien y nosotros estamos ayudando mucho al país, y lógicamente BPI refleja en sus resultados y en su actividad esa situación positiva. Pasando a la fortaleza del grupo, no me voy a extender mucho porque aquí hay pocas novedades respecto a otros cierres trimestrales. Seguimos teniendo una morosidad baja, muy por debajo de la del sector. Hemos cerrado en el 2,7 o 2,67, el sector está en el 3,6 y tenemos, por tanto, una situación muy saneada desde el punto de vista de la morosidad. En capital seguimos generando mucho capital, como podéis ver en estos 6 meses. En la parte central, ese bloque verde es la generación orgánica de capital, son 101 puntos básicos. Afortunadamente, como generamos mucho capital, podemos tener una política de remuneración al accionista generosa, que son esos 72 puntos básicos de uso de capital. Aparte de eso,
lo que refleja la evolución de capital es que a medida que vamos generando más capital, vamos haciendo, más allá de nuestro reparto de dividendo, programas de recompra de acciones que, como decía, anunciamos en un hecho relevante hace unas semanas y que está empezando hoy a ser ejecutado. Seguimos estando, a pesar de haber descontado ya en su totalidad este nuevo programa de recompra de acciones que empieza ahora, ya está descontado y seguimos estando con eso, con un ratio por encima de nuestro objetivo del 12% y con un colchón sobre nuestro requerimiento mínimo muy cómodo. En liquidez, 167.000 millones, concentrada evidentemente en España y Portugal, con ratios de liquidez, tanto el de corto plazo, el LCR, como el de largo plazo, el NSFR, muy por encima de lo necesario y también muy por encima de la mayor parte de nuestros competidores. Hemos accedido de nuevo al mercado en buenas condiciones. Recordaros que como entidad estamos entre las entidades que más se han financiado en bonos sostenibles, tanto bonos sociales como bonos verdes, en los últimos 5 años en el conjunto de toda la región o de todo el continente europeo. Y finalmente, llegando a los resultados, el resultado nos sube, como veíamos al principio, un 25%, fundamentalmente porque nos mejoran los ingresos. Tenemos algo más de gastos, como es lógico en el entorno inflacionario, después del acuerdo al que llegamos con los sindicatos de incrementos salariales para el convenio, pero en su conjunto la mejora de los ingresos, al ser muy superior a la de los gastos, nos hace mejorar el ratio de eficiencia. El coste del riesgo, como decía antes, al ver la morosilla, pues se mantiene muy moderado. Destacar que dentro de estas cifras se recoge, ya las recogimos como correspondía en el primer trimestre, el impuesto a la banca, que para nosotros en el año 2024 es de 493 millones de euros adicionales. El detalle de crecimiento de ingresos, podéis ver el margen bruto, los ingresos totales nos crecen ese 15,4%. En estos 6 meses. La variación del margen de intereses es superior, es un 20%. He querido aquí mostraros también cuál es la variación trimestral para que veáis que la subida del margen de intereses es un efecto que ya ha llegado a su fin, porque en lo que ya es el segundo trimestre contra el primer trimestre está prácticamente plano, en positivo, un 0,4%, y de hecho esperamos a partir de ahora una ligera caída en el margen de intereses, pero cuando miramos todavía comparado con lo que era hace 12 meses, sí encontramos la subida, pero de alguna manera aquí sí se va a producir ya el final de ese proceso de crecimiento del margen de intereses debido a la subida de los tipos. A partir de ahora tendremos primero un impacto algo decreciente en el margen de intereses, como decía, y después esperamos en el curso de los próximos trimestres que el incremento del volumen de actividad sustituya a la caída de los tipos y, por tanto, nos permita retomar también el crecimiento en su momento en el margen. Los ingresos por servicio nos crecen un 4,4% y ahí veis que desde hace 6 meses lo estamos presentando dividido en 3 grandes categorías, que es la gestión patrimonial, lo que ganamos de nuestros clientes por la gestión de esos fondos de pensiones, de inversión, por esos seguros. Eso nos crece un 12,7% porque los mercados están ayudando y estamos teniendo también esa subida de aportaciones. La parte de seguros de protección, que viene a ser la rentabilidad que nos viene de los seguros tradicionales de vida y riesgo y de los seguros de no vida, ese 11,2% de crecimiento, y las comisiones bancarias más tradicionales que, como veis, todavía nos caen, y esto es fundamentalmente porque estamos pasando a más y más clientes a programas exentos de comisiones. ¿Veis? Con esa caída del 4,9%. Por tanto, ese incremento de los ingresos por servicio se da por una mayor actividad y no por un mayor cobro o por una subida de comisiones en el sentido tradicional. La eficiencia nos baja del 40%, también es un dato relevante, un hito. Por primera vez tenemos una eficiencia por debajo del 39%. Hemos ganado pues casi 7 puntos porcentuales de eficiencia en el último año, y de nuevo esto es fruto de la fuerte subida de los ingresos y, como veis, de un crecimiento de los gastos que ha estado en ese 4,6%, muy por debajo del crecimiento del 15% de los ingresos.
El coste del riesgo, ya lo he mencionado, está en el 0,29%, muy estable en los últimos trimestres. El 0,29% es el porcentaje de provisiones sobre la cartera media de préstamos y de avales, y tenemos un nivel de cobertura del 70%, que sigue siendo algo muy superior a lo que hemos tenido tradicionalmente, y por tanto estamos francamente tomando un acercamiento muy conservador al futuro y a la situación actual. Ello se refleja con este fondo colectivo de provisiones que no están asignadas todavía, de 551 millones, y desde luego compara, ahora que somos, junto con otra entidad financiera que ha publicado hoy, el último de esta sesión de resultados, compara extraordinaria y favorablemente con el resto de nuestros competidores, y refleja pues la prudencia tradicional que ha seguido este grupo en la gestión del riesgo. Cuando vemos ahora la cuenta de resultados en su conjunto, de nuevo la subida del margen de intereses del 20%, el margen bruto del 15%, con unos gastos que solamente crecen al 4,4%, resulta en el margen de explotación creciendo al 23,8% y en el resultado atribuido al 25,2%. Es importante destacar que hemos devengado impuestos por 1.812 millones, al sumar lo que es el impuesto de sociedades, que como sabéis está al 30% para la banca, por encima del resto de las compañías. Le hemos sumado evidentemente el impuesto a la banca mencionado antes, y también tenemos el impuesto especial sobre los depósitos. Eso supone que el tipo efectivo estos 6 meses para nosotros es el 40%. Es cierto que si proyectamos estas tendencias a final de año, el tipo efectivo más bien se situará alrededor del 35%, porque el impuesto a la banca solo se paga en el primer trimestre del año, por la totalidad del año. Pero en todo caso estamos hablando de tipos elevados, y lo que quiere decir que nuestra mayor rentabilidad está redundando en una mucho mayor contribución a las arcas del Tesoro. Y finalmente una consideración sobre esas consecuencias de nuestra mayor rentabilidad. Evidentemente, la primera es que nos permite ofrecer un mayor dividendo a nuestros accionistas. Si vemos lo que ha sido el dividendo que hemos anunciado hasta el día de hoy, con este plan estratégico, cogiendo por tanto los años 22-23 y la primera mitad del 24, son 5.419 millones, y si lo pensamos ahora desde el punto de vista de nuestros accionistas, a Criteria le corresponden 1.700 millones, al FROB casi 1.000 millones, por tanto tenemos aquí un retorno a la sociedad. Uno evidentemente va a las arcas del Tesoro a través del FROB o a las arcas del Estado a través del FROB, y otro vuelve a la sociedad a través de la Fundación, que es verdaderamente remarcable y positivo. Por supuesto, además tenemos otros casi 600.000 accionistas que se están beneficiando de una mayor rentabilidad después de haber tenido, honestamente, una rentabilidad muy baja durante más de 10 años. Destacar, recordar pues que evidentemente los programas de la Fundación La Caixa, y tenéis aquí los 4, diría desde el punto de vista social, más emblemáticos: el programa de Proinfancia, con 66.000 niños atendidos el año pasado; el programa Incorpora y Reincorpora, con 46.000 personas que han podido encontrar trabajo en una situación digamos complicada en la que se encontraban; los programas Humaniza, con los 86.000 beneficiarios de programas de la Fundación, personas que están en un momento terminal de enfermedad y sus familiares; y el programa de las personas mayores, con 478.000 beneficiarios. Afortunadamente, la Fundación tiene muchísimos más, y no solamente en el ámbito social, sino también en otros culturales y de investigación científica. Pero bueno, no quiero dejar de recordar siempre que afortunadamente tenemos la suerte de tener un accionista que revierte todo el resultado en el plazo que le corresponde a la sociedad a través de una extraordinaria obra social, y de la que evidentemente nos sentimos verdaderamente orgullosos. Y con eso acabamos. Muchas gracias.